La suspensión del coche chirrió con fuerza y mi mujer contuvo la respiración. Un momento después, pasamos por encima de una roca afilada que se incrustó en la carretera cubierta de hierba, raspando los bajos del coche. Había trozos de roca por todas partes, como si pudieran reventar un neumático si pasábamos por encima demasiado deprisa. El camino estaba lleno de baches, pero la cabaña no estaba lejos. Según nuestras indicaciones, solo quedaba media milla más o menos, y ya había vislumbrado el lago a través de los árboles, cada vez más grande a medida que nos acercábamos. Me entraron ganas de dejar una queja en la cuenta de Airbnb, donde habíamos alquilado la cabaña, y ni siquiera habíamos llegado. Las indicaciones habían sido atroces, y esto ya ni siquiera parecía una carretera. El pavimento se había convertido en grava un largo camino hacia atrás, y después de que se había convertido en tierra compactada dura, a continuación, la hierba, con 2 surcos de neumáticos apenas visibles, siendo la única indicación de una carretera. Al menos vimos algunas casas de campo que indicaban que estábamos en el camino correcto. Llegamos a una curva cerrada, y de repente tuve que frenar en seco. Había una mujer de aspecto decrépito en medio de la carretera. Por su aspecto, tendría unos 60 o 70 años. Tenía el pelo ralo y canoso que le cubría casi toda la cara, y solo se le veía un ojo detrás de los mechones retorcidos. Estaba de pie en medio de la calzada cubierta de hierba y nos miraba fijamente a través de la red de pelo, sembrada de barro y hojas. Normalmente, la gente del campo saludaría con la mano y tal vez haría señas a un coche como el nuestro para saludar, ya que había muy poca gente por aquí. Pero ella se limitó a mirarnos, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera pensando. Dio un paso muy lento y amplio a la derecha, giró sobre sus talones y se adentró en el bosque. Una vez entre los árboles, desapareció por completo. Había algo que me daba escalofríos. Por un lado, estábamos en medio de la nada, y por otro, no había ningún camino por el que la mujer se hubiera adentrado en el bosque. Parecía que se había adentrado en la naturaleza. Su aspecto también había sido sorprendente. Su vestido azul parecía sucio y ligeramente andrajoso, perteneciente a un vestuario de hacía medio siglo, y por no hablar de su pelo cubriéndole la cara como la chica del anillo. Me estremecí, sintiendo como si una corriente de aire frío viniera de alguna parte, pero las 2 ventanillas estaban cerradas para evitar que los mosquitos entraran en el coche. «¿Qué demonios?», murmuró Susan desde mi lado. «¿Quién ha sido?». No supe qué decir. Una parte de mí quería dar media vuelta y volver por donde habíamos venido. Aquel extraño desaliñado en medio de la naturaleza parecía un muy mal presagio, pero otra parte de mí se decía que eso era ridículo. Habíamos hecho un largo viaje para llegar hasta aquí, y no era necesario irnos, solo porque viéramos a una persona al azar en la carretera, probablemente en medio de una crisis de salud mental. O tal vez solo era una excéntrica, una ermitaña que vivía sola en el bosque, aislada de todo el mundo y que rara vez se bañaba. «No lo sé», respondí. «A lo mejor solo es tímida». A mi mujer no pareció tranquilizarle, pero era lo único que se me ocurrió decir. La mujer no parecía peligrosa, solo un poco rara. Esperemos que no nos moleste. Seguí conduciendo y llegué a una cuesta empinada que descendía. Puse el motor en marcha y levanté piedras y tierra mientras los neumáticos giraban. El barro resbaladizo rebotaba en los baches y el tren de aterrizaje chocaba contra alguna roca o rama caída. Más adelante, a la izquierda, había una vieja y destartalada casa de campo roja, y una bifurcación del camino conducía a ella por un empinado camino de grava. Estuve a punto de entrar, pero en el último segundo me di cuenta de que la dirección no era correcta. «Parece que nuestra casa debería ser la siguiente», dije, dándome cuenta de que los números se acercaban a nuestra meta. Esta cabaña parecía vacía, sin signos de vida que yo pudiera ver. Estaba en la dirección general en la que la mujer había caminado a través de los árboles, y me pregunté brevemente si vivía allí.
Se lo comenté a Susan. Estupendo. Así que la loca es nuestra vecina, dijo sarcástica. Muy tranquilizador. El coche pasó por encima de unas cuantas rocas más y yo me moví de un lado a otro para esquivarlas. Era un día claro y luminoso, y cuando salimos de entre los árboles pude ver agua a nuestro alrededor, excepto una estrecha franja de tierra que seguía hacia adelante. Por fin habíamos llegado a la península donde se encontraba la cabaña. Solo una cosa nos separaba de este tramo final. Estrecho al principio, luego se ensanchaba hasta los 100 metros o más. La península tenía al menos media milla de largo, y la tendríamos toda para nosotros. Primero, sin embargo, tuvimos que bajar una colina muy empinada. Teníamos ante nosotros un precipicio que nos revolvía las tripas, una caída de 70 grados que se adentraba directamente en un valle. Rocas afiladas sobresalían de la tierra a mitad de camino, y yo tendría que permanecer cerca de los árboles para evitarlos. ¡Alto! Mi mujer casi gritó, haciéndome pisar el freno. Este no puede ser el camino correcto. Confía en mí, dije, respirando hondo. Este es el lugar correcto. El infierno probablemente no es tan empinado como parece. Yo me encargo. Antes de que pudiera decir otra palabra, puse el coche en marcha y avancé. El morro del vehículo se hundió de una forma aterradora y Susan jadeó mientras nos precipitábamos por el borde, como si cayéramos por un acantilado. Nos precipitamos hacia abajo. Mi estómago se levantó como si fuera la primera caída empinada de una montaña rusa. El coche bajaba a toda velocidad por la pendiente, y yo no tenía ninguna posibilidad de esquivar las rocas. Oí cómo el tren de aterrizaje raspaba y repiqueteaba con fuerza sobre las piedras afiladas, y el lado del pasajero del vehículo se elevó bruscamente durante un segundo cuando pasamos por encima de una roca. Pero finalmente nos estabilizamos en la parte inferior, y la parte delantera estuvo a punto de chocar con el camino cubierto de hierba. Pisé el freno y el coche empezó a aminorar la marcha. Finalmente, detuve el vehículo y miramos a nuestro alrededor para ver que estábamos casi completamente rodeados de agua. El motor estaba soltando vapor, que salía por los bordes del capó. Recé para que no estallara en llamas y nos dejara allí tirados. ¡Madre mía! Susan jadeó. ¿Podemos volver a por mi almuerzo? En realidad, pensándolo bien, no importa, no quiero volver a pasar por eso. Intenté mantener la calma, como si no me hubiera cagado encima. El vapor del motor se calmó y respiré hondo. Tiene que ser aquí, me dije. Mira el agua. Estaba a ambos lados del coche, a solo medio metro en la parte más estrecha. Junto a nosotros había lirios y juncos, y vi ranas saltando en la hierba. Una garza despegó cerca de nosotros, batiendo sus grandes alas mientras surcaba el cielo, parecida a la prima de un dinosaurio extinguido hace mucho tiempo. Tuve que salir del coche para apartar una rama caída. Cuando estuvimos a la vista de la cabaña, las moscas de los ciervos y los mosquitos me asaltaron de inmediato. En cuanto salí, estuve luchando contra ellos con mi gorra de béisbol todo el tiempo. Mientras movía la rama de árbol caída, varias de ellas consiguieron escabullirse con trozos de mi carne antes de que pudiera aplastarlas, y grité fuerte cuando una mosca de ciervo me picó en la nuca, dejando un cráter ensangrentado. Finalmente nos detuvimos frente a la cabaña y solté un suspiro de agotamiento mientras aparcaba el coche y dejaba que el motor se apagara con un siseo. Salí del coche tambaleándome, y lo primero que noté fue lo silencioso que era estar tan lejos de la ciudad. No había ningún ruido de fondo. El lago estaba completamente quieto y tranquilo. Solo se oía el suave rumor de las olas en la orilla y, de vez en cuando, el zumbido de algún insecto al pasar. Era una tarde cálida y tranquila de principios de verano, y parecía que teníamos todo el lago para nosotros solos, aparte de la extraña mujer que habíamos visto al final de la carretera. Los dos miramos hacia el lugar donde pasaríamos el fin de semana. Era una cabaña pequeña y anodina
con revestimiento marrón, una estrecha escalera de madera que conducía a una puerta de mosquitera en la parte delantera. A la derecha del coche estaba el cobertizo para botes, encaramado sobre unos pies inclinados que parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento. «Eso no parece seguro», dije, señalando el extraño ángulo en el que se encontraba la estructura secundaria justo a nuestro lado. Al menos la cabaña se mantenía erguida y parecía bien protegida de los animales y los elementos. Detrás del mosquitero había una robusta puerta de madera y la abrí con una llave que había en la caja de seguridad cercana. Al principio pensé que no se abriría, porque la llave se había quedado atascada en la cerradura, pero al final giró. Con un esfuerzo abrí la puerta, que crujió con fuerza sobre sus goznes. Entramos en la polvorienta cabaña y aparté las telarañas para caminar por el pasillo de entrada. Había un olor en el interior que me golpeó enseguida, como un puñetazo en la nariz, un hedor a muerte y podredumbre. Un ratón muerto en alguna parte, tal vez. No, esto era peor que eso, más fuerte. «Uf, ¿qué es ese hedor?», dijo Susan, dejando inmediatamente las bolsas para taparse la cara con la camisa. «No lo sé», dije, arrugando la nariz. «Huele como si hubiera muerto algo aquí». Resultó que no me equivocaba. Después de abrir todas las ventanas y desempaquetar nuestras pertenencias, nos acomodamos en el sofá del salón. La brisa del lago ayudaba a disipar el desagradable olor, pero no lo eliminaba por completo. Seguía flotando en el aire a nuestro alrededor, y con él la extraña sensación de que algo no encajaba en aquel lugar. El olor a muerte y la extraña mujer en la carretera, todo ello tan inquietante. Intentamos distraernos pensando en alguna actividad que hacer, pero era difícil con los escasos recursos disponibles. Había algunos juegos de mesa polvorientos debajo del armario, pero al inspeccionarlos estaban masticados y llenos de excrementos de ratones ancestrales, y les faltaban la mayoría de las piezas, lo que los hacía inútiles. Era demasiado tarde para ir a nadar. Hacía demasiado calor para encender fuego en la chimenea interior, y demasiados insectos para encender uno al aire libre. El lugar no tenía electricidad ni ningún medio real de entretenimiento. Lo único que podíamos hacer era ver Netflix en la diminuta pantalla de mi teléfono, intentando ignorar ese hedor a muerte que venía de alguna parte. La señal de datos entraba y salía, y al final guardamos los teléfonos, renunciando por completo al entretenimiento. «Bueno, espero que hayas traído un buen libro», bromeé con Susan. «Supongo que será lo mejor. No hemos venido aquí a ver Netflix». «Sí», Susan estuvo de acuerdo. «Se supone que hay un barco. Tal vez podamos llevarlo al lago mañana». «Suena bien. Probablemente esté encerrado en esa casa bote que parece a punto de caerse afuera. Esperemos que el barco esté en buen estado, al menos». Ya me estaba imaginando un bote de remos oxidado con agujeros caricaturescamente grandes en el fondo, pero no lo dije en voz alta. Algo tenía que salir bien este fin de semana. Sin embargo, las fotos de Airbnb eran muy engañosas. Los dos leímos un par de libros de bolsillo durante un rato, encendiendo las linternas de queroseno para ver una vez que estaba completamente oscuro fuera. No eran ni las 10:00 cuando Susan dijo que estaba lista para irse a la cama. El sofá en el que estábamos sentados era un futón, así que lo desplegamos para convertirlo en cama. Ella se tumbó y cerró los ojos, pero yo aún no estaba listo para dormir. «Voy a ver las estrellas», le dije. «Vuelvo en unos minutos». Ella asintió con la cabeza, ya medio dormida, y yo me dirigí a través de las tablas del suelo de la cabaña hasta la puerta principal, abriendo la mosquitera para salir al aire fresco de la noche. La brisa del lago era fresca, y habíamos cerrado las ventanas parcialmente para evitar congelarnos durante la noche. El olor había vuelto, incluso peor que antes, y era agradable alejarse de él y respirar el aire fresco del lago. Miré al cielo y vi que era una noche clara. La delgada luna en forma de hoz
facilitaba la visión de las estrellas. Había muchas, muchas más, de las que había visto nunca en la ciudad. Pude distinguir el nebuloso polvo estelar de la Vía Láctea y contemplé con asombro la infinidad de luces titilantes que componían la polvorienta raya blanca de nuestra galaxia. En el cielo, traté de imaginar nuestro planeta tal y como era en realidad, apenas una mota infinitamente pequeña flotando en ese enorme platillo de leche arremolinada que constituía ese cúmulo de estrellas que llamamos hogar. Una estrella fugaz surcó el cielo y solté un suave suspiro. Aquello era tan hermoso. Casi me hizo olvidar las pequeñas cosas que me habían asustado del lugar, la extraña señora de la carretera y el olor de la cabaña. Esas cosas se olvidaron momentáneamente mientras contemplaba el cielo maravillada, buscando constelaciones y eligiendo las que mejor conocía. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando las estrellas, pero fue el suficiente para empezar a sentir frío y para que mis ojos se adaptaran a la oscuridad. Cuando volví a mirar alrededor de la cabaña, me sorprendió ver que ya no estaba completamente a oscuras. Gracias a la adaptación de mis ojos, ahora podía ver lo suficientemente bien como para distinguir los vagos detalles del camino que se alejaba de la cabaña. Las luciérnagas se encendían intermitentemente, brillando en la distancia, cerca y lejos. Entonces, mis ojos se posaron en algo que me heló la sangre entre los árboles. Más adelante, distinguí la silueta oscura de una persona de pie en el camino, a unos 50 metros. Me sobresalté tanto que dejé escapar un ruido estrangulado que estaba a medio camino entre un grito ahogado y un gemido. El corazón me latía con fuerza mientras miraba aquella silueta, intentando decirme a mí mismo que no la estaba viendo, que no podía ser real, que no podía ser una persona. ¿Era un oso parado sobre sus patas traseras? Pero entonces la forma oscura dio un paso hacia los árboles y ya no hubo forma de negarlo. Era una persona, y eso me asustó mucho más que si hubiera sido un oso. Estaba a punto de darme la vuelta y echar a correr cuando oí un ruido a mi derecha, una ramita que se quebraba bajo mis pies al moverse alguien entre la maleza del bosque. Los árboles se alzaban a ambos lados de mí y miré para ver otra figura de pie entre sus troncos, esta a solo 10 o 15 metros de distancia. Se movieron cuando les eché un vistazo para esconderme tras el tronco de un árbol. Entonces oí otro ruido a mi izquierda, alguien que se movía en el bosque. Había más, demasiado asustados para moverse o pensar. Me quedé allí, congelado. Había oído hablar del fenómeno del ciervo ante los faros, pero nunca lo había experimentado en carne propia. El terror de quedarse congelado mientras la muerte avanza hacia ti. Una de esas sombras volvió a salir de detrás de un árbol, como mirándome, y esta vez no intentó esconderse. Salió y empezó a acercarse a mí. Los detalles de su rostro se hicieron más visibles a medida que salía de entre los árboles, acechándome, con sus botas crujiendo sobre hojas y ramas muertas. Finalmente recobré el sentido y empecé a correr hacia la puerta principal de la cabaña. Oí pasos detrás de mí y estaba demasiado aterrorizada para mirar atrás. El suave resplandor de la luz de las lámparas de queroseno brillaba a través de la puerta de mosquitera, e intenté no tropezar mientras subía corriendo las escaleras y luchaba por abrirla. Al principio, la manilla maltratada por la intemperie no quiso funcionar mientras intentaba girarla desesperadamente. Golpeé con el puño el botón oxidado una y otra vez, sin resultado. Finalmente, lo golpeé con la palma de la mano y sentí que cedía. La puerta se abrió hacia mí y casi me caigo del estrecho porche al rodearla para entrar. La cerré de un tirón y miré a través del cristal para ver a 3 figuras que se acercaban, 2 de ellas con largas espadas en las manos. Una de ellas parecía una hoz con la misma forma que la esbelta luna de arriba, el tipo de herramienta que se utilizaba para cosechar trigo en los tiempos anteriores a la tecnología moderna. La persona que empuñaba la hoz
Rozó la pintura de mi coche al acercarse, y su chirrido agudo resonó en el aire tranquilo de la noche. No había forma de distinguir sus rostros, pero me dio la impresión de que 2 de ellos eran hombres, de formas grandes e imponentes, pero el tercero era un poco más pequeño, y me pregunté si sería una mujer. Justo antes de cerrar de golpe la puerta de madera, vi que llevaban máscaras, un cerdo, un pájaro y un lobo. Por su aspecto, las máscaras eran de plástico, como las que llevaban los niños en Halloween cuando yo era pequeño. Cosas baratas y endebles, atadas alrededor de sus cabezas con finas bandas elásticas. Vestían ropas sencillas, camisas de franela a cuadros y vaqueros con agujeros en las rodillas y botas sucias. Los 3 caminaron lentamente hacia la puerta principal de la cabaña, como si no tuvieran especial prisa por asesinarnos. Cerré la puerta de madera de un portazo y eché el cerrojo de seguridad. Luego me giré al oír movimiento detrás de mí. Aterrorizado, estuve a punto de lanzar un golpe a la persona que estaba allí, pero enseguida me di cuenta de que era mi mujer. «Cierra las ventanas. Hay gente con cuchillos fuera», grité. Su cara estaba blanca de asombro y no se movió durante unos largos instantes. Por fin se puso en marcha y se dio la vuelta para cerrar todas las ventanas de la cabaña, que habíamos abierto para librarnos del olor. Se oyeron unos golpecitos en el cristal detrás de mí, y miré para ver una cara que me miraba a través de la pequeña ventana de la parte superior de la puerta de madera. No era lo bastante grande como para que la persona entrara por ella, pero sí lo suficiente para que yo pudiera verle la cara. Era la persona de la máscara de lobo que me miraba. Sus ojos no eran más que rendijas oscuras y sombrías recortadas en la máscara, y el efecto general era aterrador mientras me miraba fijamente a través de aquella ventana, sosteniendo el cuchillo. «¿Está cerrada la puerta trasera?», le grité a Susan, palpándome los bolsillos en busca de mi teléfono. No estaba. La cerré. Ella gritó: «Llama al 911». Una ventana se rompió en la parte trasera de la casa y oí gritar a mi mujer. Corrí a la sala de estar y vi que un hombre corpulento con la máscara de cerdo estaba entrando por la ventana. Acababa de romperse y mi mujer estaba cogiendo una silla del comedor para tirársela. La lanzó al otro lado de la habitación y las patas de la silla se hicieron añicos al impactar contra el hombre, pero este actuó como si no hubiera pasado nada. Un segundo después, oí un fuerte ruido procedente de la puerta principal y me giré para ver cómo salía volando de sus goznes al ser pateada por una pesada bota. Máscara de Lobo entró y una mujer con una máscara de pájaro le siguió. Ahora estábamos rodeados por 3 de ellos, 2 con cuchillos y el más pequeño con una pistola, que bloqueaban ambas salidas. Por un momento los 5 nos quedamos allí, respirando agitadamente y mirándonos unos a otros. Y entonces el hombre de la máscara de lobo habló. «No vamos a haceros daño», dijo en voz baja. «Mientras cooperéis, poneos esto ahora». Me lanzó unas esposas a mí y otras a mi mujer. La mujer de la máscara de pájaro tenía una pistola en la mano y me apuntó a la cara. Se acercó un paso más, cargando la pistola semiautomática, como si me desafiara a negarme. De mala gana, me puse las esposas y mi mujer hizo lo mismo. El hombre me arrojó un saco de arpillera y otro a mi mujer. «Pónganse eso en la cabeza», dijo. Volví a dudar, más aterrorizado de lo que me había sentido en mi vida. La idea de estar ciego e indefenso, a merced de esos 3 maníacos, era más de lo que podía soportar. «Por favor», dije, «no tenemos dinero. Pueden llevarse el coche, nuestras tarjetas de crédito, lo que quieran». La mujer se acercó, con el dedo a punto de apretar el gatillo. «Pon las putas capuchas», me escupió, sin preguntar esta vez. No discutí. De mala gana me cubrí la cabeza con el saco de arpillera, y Susan hizo lo mismo. Todo quedó a oscuras y me costaba respirar con la cabeza cubierta por la gruesa tela. Hacía calor dentro y estaba húmedo por el calor de mi respiración agitada. El corazón me latía con fuerza en el pecho y tenía la garganta seca.
Ahora escuchad, dijo el hombre. Vosotros dos vais a salir en fila india y luego os vais a meter en el asiento trasero del coche. ¿Dónde están las llaves? En el bolsillo del pantalón, alcancé a decir, y un segundo después había una mano alcanzándolas y sacándolas. Eso es todo de lo que tienes que preocuparte por ahora. Camina hasta el coche y siéntate dentro. ¿Entendido? Asentí y oí a Susan murmurar que estaba de acuerdo. Las posibilidades de lo que podría estar ocurriendo empezaron a inundar mi mente mientras nos acompañaban al vehículo. Se me ocurrió de todo, desde sacrificios rituales, iniciación a una secta y cosas peores, mientras nos empujaban bruscamente al asiento trasero del coche. La hipótesis más probable fue la última que se me ocurrió, y me di cuenta con horror de que probablemente era lo que estaba ocurriendo. La forma en que hablaban entre ellos, la manera sin tonterías en que nos sacaban de aquel lugar, todo me lo dejó claro. Me llegó con una claridad impactante. Nos iban a vender. El tráfico de personas era un gran negocio en este mundo, a pesar de las creencias de que la esclavitud era cosa del pasado. Las personas son una mercancía valiosa, y una vez que estás en esclavitud, resulta muy difícil convencer a alguien de que perteneces a otro lugar. Campos de trabajos forzados, fábricas, talleres clandestinos y cosas peores. Había visto historias sobre este tipo de lugares en las noticias, en las películas, pero no se hablaba mucho de ello. A la gente no le gustaba pensar en ello. Pero estas operaciones existen en casi todos los países del mundo. Hijos e hijas son arrebatados a sus familias y obligados a trabajar para proxenetas o son hacinados hombro con hombro en talleres clandestinos y sótanos invisibles, obligados a coser ropa y zapatos. Y algunas personas, como estos tipos que nos sacaban de la cabaña, obtienen pingües beneficios buscando gente para estas operaciones. Tal vez fueron ellos quienes nos alquilaron la cabaña, o tal vez simplemente sabían que íbamos a estar aquí. Pero tenía la sensación de que era lo primero y no lo segundo. Una vez en el asiento trasero del coche, no había mucho que hacer salvo sentarse y esperar. Pensé que las personas que nos mantenían cautivos empezarían a alejar el coche de la cabaña, pero no lo hicieron. En lugar de eso, nos quedamos allí sentados, sudando en la parte trasera del vehículo, esperando lo que me pareció una eternidad. Oí que alguien respiraba desde el asiento delantero del coche y supuse que era la mujer. Nos estaba vigilando mientras los dos hombres hacían algo dentro de la casa. Pero, ¿qué estaban haciendo exactamente? Finalmente, alguien abrió la puerta del coche y una voz ronca nos dijo que saliéramos. Nos hicieron subir los escalones, atravesar la puerta principal de la casa y una vez dentro, olí el plástico. Nos quitaron las capuchas de la cabeza y vi que la sala de estar estaba cubierta con lonas y láminas de plástico transparente. Habían convertido el salón principal de la cabaña en una sala de matanza. «Poneos de rodillas», dijo el hombre del mástil de lobo, y vi que tenía la pistola en la mano. Ahora nos apuntaba a la cara, e hicimos lo que nos pedía. «Lleváis mucho tiempo esperando esto. Os lo habéis ganado». «¿Estáis preparados?», preguntó a la mujer con la máscara de pájaro. Habló despacio. Ella respiró hondo, temblorosa, y dijo, «Creo que sí». «¿Estás preparada?», volvió a preguntar, esta vez en un tono más oscuro y siniestro. «Sí», respondió ella, esta vez un poco más segura de sí misma. «Bien», dijo él, volviéndose hacia el hombre de la máscara de cerdo. «Dale la cuchilla segadora. Es hora de que se convierta en uno más de la horda». El otro hombre le pasó la hoja larga y curva que parecía una guadaña, dándosela a la mujer. Ella la tomó en sus manos y dio un paso adelante, quedando al alcance de la mano. Empezó a hablar en voz baja, con palabras que parecían una plegaria o un conjuro para iniciar un ritual sagrado. Al avanzar detrás de nosotros, sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Seguía hablando con aquella voz grave y aterradora, pronunciando palabras que yo no entendía en una lengua antigua,
muerta y perdida en el tiempo. Mis pensamientos se aceleraron y ante mis ojos se agolparon imágenes de buenos y malos momentos, amigos queridos y seres queridos. Todo pasó por mi cabeza en un instante, mientras intentaba asimilar la realidad de que estaba a punto de morir en esta cabaña. Y justo cuando sentí que el aire se movía alrededor de mi cuello, indicando que la guadaña se acomodaba bajo mi barbilla para hacer su sangriento trabajo, llamaron a la puerta principal, un suave sonido de nudillos golpeando suavemente el cristal. «¿Quién es?», murmuró Pig Mask en voz baja. «¿Cómo coño voy a saberlo?». «Ve a mirar». «Coge la pistola», respondió Máscara de Lobo. Le entregó el arma y el hombre se dirigió a la puerta principal, moviéndose lentamente, pareciendo un poco nervioso mientras lo hacía. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo ahora, esto no formaba parte de su plan. Las esposas se me clavaban dolorosamente en las muñecas e intenté seguir respirando. Nos concedían unos segundos más de preciosa vida. No los desperdiciaría. Si había alguna forma de salir de esta, lo intentaría. No desperdiciaría la oportunidad de hacer un movimiento si tenía la posibilidad. Tal vez era la policía, dijo una voz en mi mente. Tal vez alguien oyó el sonido de las ventanas rompiéndose y llamaron a la policía. Había una posibilidad de que aún pudiéramos sobrevivir a esto. Aquí no hay nadie. Pig Mask llamó desde la puerta principal. Debe haber sido el Wii. Su voz se cortó bruscamente y se oyó un fuerte ruido en la puerta principal. Sonó como un hacha cortando un trozo de madera muy húmeda. Un segundo después, se oyó un grito agudo y desgarrador. Al principio pensé que sonaba como una mujer, pero luego me di cuenta de que era la voz de Pig Masks gritando: «¡Puta! ¡Maldita zorra! ¡Te voy a matar!». Se oyó el sonido de un arma disparándose una y otra vez. Resonó con fuerza por toda la cabaña e hizo que el hombre de la máscara de lobo corriera hacia la puerta principal. «¡Vigílalos!», le gritó a la mujer que aún sostenía la guadaña alrededor de mi cuello. «Muévete y morirás», me dijo cuando él se hubo ido. Pero oí un temblor en su voz que indicaba que estaba más asustada de lo que aparentaba. «¿Qué ha pasado? ¡Oh, Jesús! ¡Frank! ¿Qué coño te ha pasado en la pierna?», oí decir a Máscara de Lobo desde la puerta principal. Máscara de Cerdo respondió diciendo algo incomprensible. «Cógela, toma el arma. Me estoy desangrando, tío. Oh, Dios, tengo que ir a un hospital. Cállate, cierra la boca y cállate. Ella todavía está aquí en alguna parte». ¿A dónde se fue? ¿A Susan? Y no me atreví a moverme mientras la mujer sostenía la hoja en mi garganta, sus manos temblando gravemente. Aún así, empezaba a tener cada vez más esperanzas de que pudiéramos salir de esta. Pero, ¿quién podría estar haciendo todo esto? ¿Era un policía? Por un momento me imaginé a un veterano que llevaba 30 años en el bosque, escondido entre los árboles y eliminándolos uno a uno, como una versión femenina de John McClane. Solo esperaba que pudiera mantenerse con vida el tiempo suficiente para acabar con ellos. Volvió a reinar el silencio durante unos largos minutos. No se oía ni un solo ruido del exterior, y entonces oí otro golpe seco y carnoso antes de que volviera a reinar el silencio. La mujer que sostenía la espada en nuestro cuello empezó a mirar hacia la puerta, alejándose de nosotros. «No os mováis, joder», dijo, sosteniendo la guadaña amenazadoramente. Los dos asentimos. ¿Estáis bien?», gritó. Al cabo de unos instantes, seguíamos sin recibir respuesta. Se oyó un golpecito en la ventanilla trasera, y ella se dio la vuelta, asustada. No había nadie mirando a través del cristal, y lo único que se veía fuera era oscuridad. Por la otra ventana destrozada de la parte trasera de la cabaña, entraba un aire aullante, la brisa helada como el hielo que llegaba del lago. Pero también había otro sonido que entraba por la ventana, un sonido ahogado, estrangulado, como si alguien tosiera sangre. John, la mujer de la máscara de pájaro, gritó: «¿Te encuentras bien?».
No hubo respuesta. «¡Hijos de puta!», nos gritó. «¿Quién está ahí? Dime, uno de tus amigos. ¿Alguien te siguió hasta aquí?». Se acercaba a nosotros, blandiendo la guadaña en nuestras manos. Parecía lista para empezar a blandirla. «¿Sois policías? ¿Es eso? ¿Descubriste lo que estamos haciendo aquí arriba? Decidme, ¿qué le habéis hecho?». Los dos negamos con la cabeza, confusos y sin saber qué responder. Yo estaba demasiado aterrorizado para intentar salir de esta y ni siquiera sabía cómo empezar a intentarlo. Ninguno de los dos sabía qué demonios estaba pasando. Al final, dejó de interrogarnos y salió gritando como una loca. Algo sobre cómo iba a matar a la persona responsable de esto y lo que le iba a hacer después. Se oyó un disparo y todo quedó en silencio. El lago volvía a estar tranquilo y en paz. Al cabo de un rato, los grillos y las ranas reanudaron su coro nocturno. Después de lo que me parecieron horas, me puse en pie, aterrorizada por lo que pudiera encontrarme fuera. Empecé a moverme, esposado, hacia la puerta principal de la cabaña que había fuera. La máscara de cerdo estaba fría y muerta en el porche, goteando una cantidad imposible de sangre de una herida abierta en la pierna. Su cara parecía sorprendida. Encontré las llaves de las esposas en su bolsillo y se las quité a mi mujer, luchando por hacerlo con la mano aún en la espalda. A continuación me soltó las esposas y bajamos los escalones de madera para inspeccionar la propiedad, escabulléndonos hacia la parte trasera de la cabaña tan silenciosamente como pudimos. Máscara de lobo y máscara de pájaro estaban en la parte de atrás, con los cuerpos fríos y goteando sangre de heridas horribles. Ambos habían sido atacados por alguien con un hacha por lo que parecía, pero no había señales de quién podría haberlo hecho. Una parte de mí estaba un poco asustada de que quienquiera que hubiera hecho esto volviera a por nosotros. Tras unos segundos, observando la carnicería de la parte trasera, los dos entramos y echamos un vistazo a las láminas de plástico que cubrían las paredes. Esa gente había sido muy organizada. Fueran quienes fueran, ya habían hecho esto antes. El olor a muerte y podredumbre era más fuerte que nunca, y me di cuenta de que venía del almacén. Entramos allí y vimos una escotilla que conducía al sótano, debajo de la cabaña. Había estado oculta bajo una estantería, pero ahora estaba abierta de par en par, dejando salir más de aquel terrible olor de lo que fuera que se ocultaba allí abajo. No quería mirar dentro de aquel espacio oscuro y aterrador, pero sentía que debía hacerlo. Necesitaba algún tipo de cierre. Necesitaba ver qué coño había estado haciendo esa gente aquí y qué nos habrían hecho. Al bajar por la escalera, casi vomito al ver todos los cadáveres en descomposición. Había docenas de ellos ahí abajo, escondidos bajo la cabaña. Cada uno tenía la garganta cortada, los rostros congelados en máscaras de terror. En un extremo de la habitación había un altar con velas alrededor. En las paredes había símbolos pintados con sangre, y allí abajo se percibía un aura terrible e impía. Al cabo de unos instantes, me harté. Volví a subir por la escalera, vomitando inmediatamente, una vez fuera de aquel terrible olor. No es que fuera mucho mejor a nivel del suelo. No sabíamos qué hacer después de eso. Con nosotros dos vivos y tantos cadáveres en la propiedad, de repente se me ocurrió que podrían culparnos de esto. La persona podría intentar culparnos de los asesinatos. Después de todo, no había nadie más cerca. La misteriosa persona que nos había salvado hacía tiempo que se había ido, y sabía por experiencia que nuestra historia no se sostendría necesariamente en un juicio. Probablemente nos acusarían a los dos de triple asesinato e iríamos a la cárcel el resto de nuestras vidas. No solo eso, sino que probablemente intentarían culparnos también de todos los cadáveres del sótano. Después de todo, ¿quién iba a creerse que nos había salvado un ángel de la guarda invisible? Así que hicimos lo único que se nos ocurrió. No era lo correcto ni lo justo, pero parecía lo más sensato.
Arrastramos los 3 cuerpos hasta el sótano, dejándolos con el resto de cadáveres. Limpiamos todas las láminas de plástico, metiéndolas también por la trampilla oculta. Cubrimos la trampilla con una estantería, tal y como estaba cuando llegamos. Luego recogimos nuestras cosas, subimos al coche y nos marchamos. Ya era de día. El sol empezaba a salir sobre el lago. Era una vista preciosa, pero no nos quedamos a admirarla. Estábamos acortando nuestro fin de semana en el lago, pero por buenas razones. Por mucho que nos hubiera gustado alejarnos de todo, sería 1.000.000 de veces más feliz en casa. No hay nada como casi morir para apreciar lo que tienes en la vida. Aceleré el motor para subir la gran colina y pasamos por delante de la casa roja y oxidada, por el camino donde vivía la anciana que habíamos visto al llegar. Cuando pasamos por delante de su casa, vimos que estaba fuera haciendo sus tareas. Levantó la vista de lo que estaban haciendo y nos saludó con la mano ensangrentada y manchada de rojo. Estaba lavando el líquido carmesí de su ropa con agua del lago. Después de quitar la mancha del harapiento vestido azul, lo colgó en el tendedero para que se secara y volvió a cortar leña. Golpeó con fuerza un bloque de madera con el hacha y lo partió en 2. Un segundo después, el hacha estaba de nuevo en el aire y ella la estaba haciendo caer sobre otro tronco, partiéndolo de un solo golpe, lo que me recordó, no por primera vez, que nunca hay que juzgar un libro por su portada. La mujer parecía loca. Nos habíamos burlado de ella por la forma en que vivía aquí, como una ermitaña sola en el lago, pero nos había salvado la vida. Debió de sospechar que algo andaba mal con los vecinos que regentaban el Airbnb y decidió intervenir. La anciana era enjuta, pero más fuerte de lo que parecía, viviendo en el lago con sus brisas frías, cortando leña para mantenerse caliente durante tantos años. Había aprendido a blandir el hacha, y menos mal,